Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Vamos a continuar con el Salmo 27, donde este salmo, el rey David expresa su confianza en el Señor, a pesar de los enemigos, a pesar de cuando estos se unen, a pesar de cómo trabajan. Y en el versículo 2, hablando en este contexto, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque acampe contra mí como un ejército, habla de cuando los ejércitos acampaban, generalmente era para sitiar una ciudad. Y esa era la primera manera de aterrorizar a los que estaban en esa ciudad, cuando veían la cantidad de enemigos, que era como un ejército. Y él hacía esa comparativa, porque muchos son las oportunidades en la vida que los problemas y las dificultades vienen como si fuese en cantidad, como un ejército, y que están y se asientan a nuestro alrededor como si quisieran sitiarnos. Un sitio es, sitiar una ciudad es la actitud que hacían los ejércitos y aún la hacen, apostándose alrededor para ir derribando la fortaleza. En muchos casos esa fortaleza que eran las murallas que defendían la ciudad, la manera de ir minando las defensas de la ciudad que se hacían a través de la muralla y las defensas morales, porque una de las cosas que se busca es minar la moral del enemigo con el sitio. Y esa es la forma en que ataca el enemigo nuestras vidas, haciéndonos sentir sitiados, rodeados, de manera que minar nuestras defensas, que nuestra defensa no es otra cosa que el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Minar nuestra moral, porque muchas veces cuando un problema, el sitio generalmente duraba un periodo largo, muy largo de tiempo. Y cuando un problema se alarga en el tiempo, parece que se cronifica, la moral, la fe de uno se debilita. En esas circunstancias es que lo compara con un ejército y David dice: no temerá mi corazón. No temer, el temor en el corazón, porque el corazón está confiado en Dios. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, aunque ese ejército, aunque esos problemas, aunque esas dificultades se levanten contra mí en guerra. Sí, cuántas veces se levanten en guerra. Pero David decía: yo estaré confiado. No dejaré que mine mi confianza en el Señor. Lo que no debemos permitir es que nada mine, socave nuestra fe en el Señor. Pero para eso necesito fortalecerme en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Y cómo hago para fortalecerme en Dios?
buscando. Me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí quiero decir algo, muchas veces Dios tiene que permitir que esos ejércitos vengan sobre nuestras vidas para que volvamos a buscar de Dios. Hay una constante que sucedió en la historia de Israel y que se ve en el Antiguo Testamento, que cuando pasaban periodos de paz y prosperidad, se olvidaban de Dios. Y el otro paso, después de olvidarse de Dios, es que se volvían y hacían todo lo contrario a lo que Dios les marcaba. Y Dios tenía que permitir, porque es el método que Dios en su sabiduría encontró, que se levanten los enemigos. Todo esto lo podemos ver en el libro de Jueces, porque en el libro de Jueces vemos la historia de varios jueces, entre ellos el más conocido de todos, Gedeón. Pero Dios levantaba esos jueces como Gedeón después de que el pueblo se olvidaba, se apartaba de Dios y hacía lo contrario a lo que Dios quería, y Dios tenía que permitir que se levanten los enemigos. Y ahí, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del temor, es que el pueblo se volvía a Dios y clamaban. Y Dios los liberaba. Dios los libraba. Pero ¿cuántas veces esa constante sucede en nuestras vidas? Que capaz que tenemos una vida muy liviana en el Señor, hasta que viene un grave problema, hasta que la enfermedad toca tu vida, hasta que un problema familiar o con los hijos toca tu vida. Y ahí sí vuelves a Dios, vuelves a reconciliarte con Dios, vuelves a buscarle de todo corazón. Lamentablemente es una constante en la vida del ser humano. A veces Dios tiene que permitir esos enemigos para que volvamos a Él, como el hijo pródigo volvió al Padre. Este no era el caso de David, pero puede ser. Pero personas que quizás no son las que se apartan de Dios ni toman livianamente las cosas de Dios, no quiere decir que estés exento a que se levanten los enemigos. Al contrario. Al contrario, el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente buscando a quien devorar, da vueltas buscando la oportunidad. Pero ahí es donde, como David dijo, yo estaré confiado. Le busco a Dios y eso me llena de confianza. Me congrego en una iglesia con mis hermanos para adorar a Dios y eso me llena de fe, de confianza. Leo la Biblia y eso me llena de confianza. Tengo una comunión íntima con Dios. Eso me ayuda y me llena de confianza. Quiero decirte que es tiempo de que crezcamos en nuestra relación con Dios y nos llenemos de confianza. Porque cuando veamos a nuestros enemigos como un ejército alrededor nuestro sitiándonos, necesitaremos estar llenos de la confianza, de la fe y la confianza en nuestro Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré.
no temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Dilo de nuevo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Y después de esa maravillosa declaración de fe que vimos en el versículo 3 del Salmo 27, en el versículo 4 David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que estaba diciendo es que lo que le pedía a Dios y que lo que él buscaba era estar en la casa del Señor todos los días de su vida. David tenía un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda donde él acostumbraba a estar en la presencia de Dios. No es que todos tengamos que tener un tabernáculo, pero sí, si pudiera ser un espacio físico, mejor. Pero tenemos el tabernáculo de nuestro corazón para que cada uno de nosotros pueda tener un tiempo. Porque eso, cuando dice una cosa demandado a Jehová, significa esto le pido a Dios.
Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y ahí es donde muchos fallan, piensan que con sus propias fuerzas es que van a poder tener ese tiempo de comunión con Dios. No es con nuestras fuerzas, ni siquiera para eso. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a tener esa comunión constante todos los días, plena e íntima contigo. Yo lo busco, pero tú ayúdame, porque entiendo que mi carnalidad le cuesta. Y que estar en la casa del Señor todos los días no es dejar de tener las actividades que uno tiene que tener, es saber elegir y saber sacar tiempo y en qué gastar nuestro tiempo. ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo? Pero si tu móvil, tu teléfono celular hablase y dijese cuánto tiempo pasas en las redes sociales, en el WhatsApp, te darías cuenta de cuánto tiempo gastas y que podrías utilizarlo mejor. Si tu televisor, si las reuniones de amigos, no digo dejar de hacerlas, pero ser consciente. ¿Cuál es mi prioridad? La prioridad de David aquí la mostraba cuál era su prioridad. Su prioridad era estar en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Por qué? ¿Porque era un religioso? No, no era un religioso. Quería contemplar la hermosura de Dios. E inquirir en su templo significa preguntar, conocer más de Dios. Habla de una comunión plena. Ver la hermosura de Dios, contemplar la hermosura. Cuando uno está enamorado, quiere estar con la persona que ama. Contemplarla, ver el brillo de sus ojos, escuchar su voz, su respirar, sus silencios, conocerla, preguntarle cosas. Pero a Dios, vamos a la iglesia una vez a la semana, o dos como mucho. Estamos unos minutos apenas si oramos para bendecir los alimentos. Pero nos interesa conocerle a Él, saber que Él piensa, saber que Él siente, que Él quiere contigo. ¿Has contemplado? ¿Te has puesto a contemplar cuán bello es el Señor? ¿Te has puesto a contemplar cuán bella es su corazón a través de su palabra? ¿Te interesa qué piensa, qué quiere de ti? De eso estaba hablando David. David, el que había dicho que tenía confianza, aunque un ejército venga a hacer guerra delante de él, tenía confianza. ¿Y de dónde venía esa confianza? La confianza de David venía de esto precisamente, de ese tiempo que él había aprendido a estar con el Señor, a quitarle al ocio. Era un hombre muy ocupado, era el rey de Israel, era el que tenía que resolver todos los problemas, era el que tenía que ir a la guerra, era el que tenía que alentar a los soldados, era el que tenía que controlar las finanzas, las necesidades del reino. Era un hombre muy ocupado. Pero había aprendido que a pesar de todo lo ocupado que era, había aprendido prioridades y que su prioridad era
contemplar la hermosura de Dios y conocerle a Él y conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable.